Mientras tanto, seguimos acá con el programa y ya damos la bienvenida a Rosana Palacios, ella parte del Frente Unitario de Trabajadores, también de la Unión Nacional de Educadores. Rosana, muy buenos días, bienvenida acá a Entrevistas Wambra. Para nosotros es un honor saludarlos desde este espacio, desde nuestra sede, la Unión Nacional de Educadores, y pues a su audiencia, y agradecerles la invitación, solidarizarnos con los quienes son víctimas de esta persecución y de los asesinatos por ser defensores o por ser mujeres. Muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente a usted. Y bueno, para comenzar esta entrevista, lo primero que quisiéramos hacer es un poco clarificar a la audiencia qué significa el Consejo Directivo del IES y cuál es la importancia de que los trabajadores, trabajadoras tengan ahí una representación. El Consejo Directivo del IES es el organismo que administra, que es el responsable de la gobernanza y de la situación que vive el IES como tal. Es quienes aprueban las resoluciones que marcan el ritmo de cómo debe actuar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con sus afiliados. Los últimos 10 años han estado el señor Rodríguez, representante de las cámaras, y el señor Clavijo, que fue desconocido por el Frente Unitario de Trabajadores, por la Unión Nacional de Educadores, porque no nos sentíamos representados estos 10 años. Las acciones desde la vocalía de los trabajadores no se compadecieron con las necesidades, y tenemos ahí la situación que vive el Ecuador en seguridad social, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por ello, la importancia de que el decreto ejecutivo 571 de octubre de 2022, que fue producto de la presión de los trabajadores para que se elijan a las dos vocalías y principalmente a los de los trabajadores, tiene mucha importancia, y que puede ser una nueva era para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Rosana, le saluda Gabriela Peralta. Justamente como en este contexto, ayer nada más, martes 25 de octubre, se venció el plazo para que el sector empresarial y el de los trabajadores entreguen como tal al director del IES el listado de los nuevos representantes del Consejo Directivo del IES, ¿no? En ese sentido, ¿cómo usted ha visto el nuevo sistema para elegir a los vocales del IES? El decreto ejecutivo 571 dio una salida a este entrampamiento que tenía por la falta de decisión política de la Asamblea Nacional al no reformar el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Son años, desde el 2016, que determinó la Corte que debía hacérselo, por eso es una resolución diferida, pero también la falta de voluntad política del Ejecutivo de no hacer esta elección cuando correspondía, cuando ya los vocales, tanto como Rodríguez, Clavijo, que hicieron unas veces de principal, otras veces de suplente, y son los responsables de lo que ha sucedido en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esa falta de voluntad política no permitió la elección en el tiempo que corresponde a las vocalías. Esto era en el 2000, a partir del 2012 tenía que haberse convocado a esta elección, no se lo hizo. ¿Por qué? Porque determinaban de que los gobernantes de turno tenían este espacio para generar caja grande, ya no caja chica del gobierno de turno, sino caja grande, porque se le entrega a través de bonos, dineros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al gobierno. Entonces, esto es tan importante que se aplique bien, pero tenemos ahora las 5 cámaras de la producción se pusieron de acuerdo, 3 pusieron su binomio, y le corresponde a los trabajadores también poner su binomio. El Frente Unitario de Trabajadores recibió un listado del Ministerio del Trabajo de 16 organizaciones que tenían que elegir los grandes electores, y estas organizaciones tienen que ver son centrales sindicales que representan a conglomerados humanos y están ratificados y reconocidos permanentemente en el Ministerio del Trabajo.
y estas 16 tienen un binomio. El binomio nuestro es Ramiro García y Ramiro Beltrán. Ese binomio está entregado el día de ayer y la Superintendencia de Bancos tiene 10 días para calificarlos. El 29 de octubre se va a realizar el Encuentro Nacional de la Seguridad Social, en donde estaremos vigilantes de que se cumpla con la ley, con el decreto. Nuevamente vamos a intentar restablecer la conexión ahí con Roxana Palacios. Mil disculpas por estos inconvenientes. Roxana, le estaba preguntando cuáles son las observaciones que los sindicatos tradicionales, el FUD, la CEOLS, ponen sobre la representación. El señor Richard Gómez, parte del CUF. El señor Richard Gómez carece de legitimidad dentro de los trabajadores, ha sido un personaje oscuro porque estuvo aplaudiendo todos los actos del señor Rodríguez y el señor Clavijo, vocales salientes de este consejo directivo. Jamás dijo nada sobre cuando se eliminó el 40% para las pensiones jubilares, que fue algo ilegal y que ahora la propia Corte determinó de que se debe pagar el 40% por parte del Estado. Entonces, es un personaje oscuro de estas condiciones que no representa a la clase trabajadora ni a los afiliados ni jubilados, que tiene la Superintendencia de Bancos determinar que no representa, porque un binomio que carece de legitimidad, de legalidad, porque está amparada por organizaciones fantasmas que fueron aprobadas el 19 de octubre, cuando el decreto ejecutivo dice cosa distinta, que tienen que ser centrales sindicales como la CEOR, la CEDOCUD, la CTE, la Unión Nacional de Educadores, la CUTAE, tiene que ser en relación a su representación. No es una vocalía quien quiera, es una vocalía que debe estar representada por la legitimidad de los trabajadores y trabajadoras. Y ahí, hablando justamente de legitimidad, preguntarle, Ramiro García, quien ha sido nominado como binomio por parte del FUD, también goza de esta misma representatividad, de esta misma confianza política. Algunos, lo pregunto porque algunos sectores lo también identifican también cercano o un poco, si se quiere, con opiniones favorables al gobierno de Guillermo Lasso. Ramiro García fue seleccionado nosotros presentamos Ramiro Beltrán y Ramiro García. De las 10 organizaciones que estuvimos presentes, de las 16 que son los grandes electores, elegimos a Ramiro García. Esa es la legitimidad y la representatividad que tiene, que está cobijado de 10 organizaciones que cumplimos con el decreto ejecutivo 571 y con el artículo 22 de la Ley Orgánica Administrativa. Eso es lo que nosotros planteamos. Ramiro García no tendrá la unanimidad de las 16, pero es lo que ocurre también con el binomio de las cámaras. No tendrá esa unanimidad, pero tiene la legitimidad, la representatividad de la mayoría de los grandes electores que estamos en el Frente Unitario de Trabajadores, en la Unión Nacional de Educadores. Rosana, justamente en torno a esto, se habla de una pugna interna y esto lo han puesto como en mesa justo porque hay un total de 21 gremios que estaban como interesados en participar de esta renovación del vocal de los asegurados, ¿no? Y anteriormente solo lo hacían o participaban cinco gremios. ¿Esto significado de qué es? ¿Esto signo de qué es? Los 5 grandes electores tienen que ver con las centrales sindicales, tienen que ver con la FEUNAS, o la de los campesinos, son 2, los jubilados, son 3 las organizaciones de jubilados, y la CONACEP, la de servidores públicos, y la Unión Nacional de Educadores. Son 5 grandes electores que determina el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social
ratificada por el decreto ejecutivo 571, 5 colegios electores, 5 grandes electores, grupos grandes electores. Cada uno determina su candidato, cada uno. En el caso de las centrales sindicales, de los campesinos y de la Unión Nacional de Educadores, somos 10 que hemos elegido al binomio. Los señores jubilados tienen su candidato, me parece el doctor Carlos Sánchez, me parece que está bien. También tiene el señor, me parece que tiene el resto de cómo no tengo mucho conocimiento de su candidato, pero lo que queremos recordarle a la audiencia y a los trabajadores es que somos 10 grandes electores de estos 5 grupos que estamos respaldando al binomio del señor Ramiro García y el compañero Ramiro Beltrán. Como decía, el 29 de octubre vamos a tener en Guayaquil el Encuentro Nacional de la Seguridad Social. Y allí vamos a ratificar nuestro binomio y también a presentar la reforma a la Ley de Seguridad Social para que cambie esta forma de gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para ir cerrando la entrevista, Rosana, entonces, para un poco clarificar cuál va a ser el proceso. Se presentaron los binomios en la Superintendencia de Bancos, el organismo, imagino, va a tener que calificar estas postulaciones. ¿Qué sigue? La Superintendencia de Bancos tiene que calificarlas y nosotros vamos a estar vigilantes de que se califique de acuerdo a la normativa, de acuerdo a las organizaciones que tenemos la representatividad, como lo garantiza la inscripción en el Ministerio del Trabajo, como está la UNE, como están todas las 10 organizaciones que estamos inscritas y que nos entregaron la certificación. Vamos a estar vigilantes, no permitiremos que organizaciones fantasmas como las que tiene el señor Gómez vayan a ocupar por presión de las mafias internas del IES y de las mafias externas de seguir queriendo perjudicar a los afiliados pensionistas jubilados del IES. Es decir, o sea, la superintendencia va a tener que elegir entre el señor Gómez o el señor García, básicamente, y definir la vocalía. Entre el señor Gómez y el señor García. Pero nosotros vigilaremos a la superintendencia, a la señora subrogante que está en la superintendencia para que se cumpla la ley, nada más, de no querer cumplir la ley, de querer manipular al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con una vocalía acorde a estas mafias que estamos denunciando, internas y externas. Nos verán nuevamente en las calles y no es amenaza, sino la única forma de defender derechos en este gobierno, en esta situación que vive el país, es con las jornadas de resistencia en calles y plazas. Muchísimas gracias, Rosana. Bueno, y para finalizar nada más, preguntarle rapidito, ¿qué se esperaría entonces de esta concejalía, de esta vocalía por parte de los trabajadores en el Consejo Directivo del IES? Rendición de cuentas, estar dispuestos a hacer un trabajo colectivo, consultivo, a quienes los hemos ubicado en este escenario. Rendición de cuentas sobre por qué no hay la medicina, por qué no hay los turnos. Todo eso deben responder porque son parte de la gobernanza. ¿Quién obstaculiza para que el IES esté al servicio de los trabajadores, de los afiliados? Son los de la vocalía los que deben responder. Si no responden, deberán dar un paso al costado. Eso es lo que se define por parte de los electores. No tenemos ningún otro pedido a la vocalía del compañero Ramiro García y del compañero Ramiro Beltrán. La única cosa es que se comprometan a trabajo colectivo, consultivo, en beneficio de los millones de afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, agradecemos a Rosana, ella parte de justamente la Unión Nacional de Educadores, con quien conversamos justamente un poco sobre la situación del IES y sobre todo como el proceso de selección también a las candidaturas, ¿no? Las vocalías del IES. Muchísimas gracias, Rosana, por esta entrevista. Sí, yo ofrezco disculpas por
así es la conectividad. Esperamos pronto poder hacerlo de manera presencial. Muchísimas gracias y también esperar las resoluciones del encuentro, invitar a los trabajadores a darse cita en Guayaquil. Allí vamos a definir las acciones a seguir en defensa del IES. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno.